Y ya. Buen día, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a presentar el análisis de una corrida bancaria moderna, caso de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank era el principal intermediario financiero del ecosistema de innovación en Estados Unidos, con una cartera altamente concentrada en firmas de venture capital y startups tecnológicas. En marzo del 2023, este banco colapsó en menos de 48 horas a raíz de una crisis de liquidez en la era digital, que analizaremos utilizando las herramientas de economía bancaria. Como primer tópico veremos el marco operativo y estrategia. En clase vimos el modelo de Diamond DB del banco como monitor delegado. La idea es que el banco reduzca los costos de monitoreo cuando evaluar prestatarios es caro y complejo. SVB encajaba bastante bien en ese rol, pero de forma especializada. No era banca masiva, estaba enfocada en venture capital de startups tecnológicas. Tenía conocimiento sectorial y podía evaluar clientes que para otros bancos eran demasiado opacos. El problema es que el modelo funciona mejor cuando hay diversificación de prestatarios. Aquí no había. Clientes y préstamos estaban concentrados en el mismo sector. Eso significa que el riesgo era correlacionado. Si el sector tecnológico se frenaba, el impacto era conjunto. Ahora veremos la dinámica de pasivos, inundación de liquidez. El desbalance de SVB se origina en el contexto macro post-COVID entre 2020 y 2021, cuando la Fed aplicó una política ultra expansiva con tasas cercanas a cero y fuerte quantitative easing. Esa liquidez no se volcó al consumo, sino a los mercados de activos, en particular al venture capital. Los fondos de VC levantaron grandes montos y los canalizaron a startups tecnológicas, que al no ser rentables mantuvieron esos recursos como depósitos bancarios. Por su especialización, SVB absorbió la mayor parte de estos flujos, lo que generó un crecimiento abrupto de los depósitos entre 2020 y 2022. Este crecimiento no fue un shock exógeno de pasivos, depósitos corporativos grandes y mayormente no asegurados, es decir, no core y altamente sensibles a cambios en tasas y confianza. Además, por el alto burn rate de las startups, esos depósitos no eran transitorios y estructuralmente volátiles. Así, la combinación de la política monetaria expansiva con la concentración sectorial y pasivos inestables dejó a SVB particularmente frágil cuando el ciclo financiero comenzó a revertirse. Ahora veremos el desbalance estructural y el riesgo de duración. Primero abarcaremos la gestión de pasivo-activo junto con el riesgo de duración. En su gestión de activos y pasivos, el banco invirtió gran parte de los depósitos en treasuries y MBS de larga duración para capturar el spread en un entorno de tasas bajas, realizando una transformación de plazos extrema. Pasivos líquidos estaban financiando activos de largo plazo, cuando las con duraciones elevadas, pequeños aumentos de tasas implicaron pérdidas significativas en el mercado, mientras que la curva se aplanó e invirtió, comprimiendo así el margen financiero neto. Aumentaba la sensibilidad y caía la rentabilidad. Al combinarse el riesgo de tasa con la salida de depósitos, el problema pasó de evaluación a liquidez, tal como lo predice el modelo visto. Dado que los retiros se materializaron como transferencias interbancarias, cada salida implicó una pérdida inmediata de reservas, lo que forzaba la venta de activos para compensar esta liquidez. Ahora veremos la fricción contable HTM versus AFS, que fue la última pieza del problema, en la que gran parte de los bonos se clasificó como hold to maturity en lugar de available for sale. En HTM no se marcan a mercado, por lo que las pérdidas no impactan el capital regulatorio. Esto generó una brecha entre la solvencia regulatoria y la solvencia económica. A valor de mercado, el capital era mucho menor. El incentivo gerencial es claro. Reconocer pérdidas reduce ratios y presiona el precio de la acción. Mantener en HTM retrasa ese impacto visible, pero cuando la necesidad de liquidez obliga a vender, la pérdida no realizada se vuelve real, el capital cae y la confianza se rompe. Doy pase a mi compañero. Continuando con el análisis, abordaremos la sección 3, la microestructura, la corrida y la materialización del riesgo de liquidez.
Es importante comprender que la quiebra de Silicon Valley Bank no solo fue un evento de escasez de tasas, sino una crisis de liquidación en la infraestructura de los pagos en una era moderna en la que, bueno, básicamente los modelos tradicionales no supieron anticiparlos con rapidez. Para explicar por qué un banco digital requiere liquidez física, debemos distinguir entre el dinero bancario M1 y el dinero de reserva M0. Cuando el depositante inicia una transferencia digital, el sistema Fedward, que es el sistema de liquidación y transferencia de fondos usado por los bancos de la Fed, exige que la entidad emisora transfiera reservas reales, cuenta de la Reserva Federal, hacia la entidad receptora. Como señala el RAW 2023, la movilidad de los pasivos es hoy instantánea, pero la capacidad del banco para honrarlos depende estrictamente de su saldo en reservas. Silicon Valley Bank enfrentó una demanda de reservas que excedió su posición de caja inmediata, lo que forzó una interacción disruptiva con el mercado secundario para obtener activos de liquidación final. Esta necesidad de reservas nos traslada al modelo de Diamond y bueno, la teoría postula que la liquidación prematura de activos ante uno conlleva con cosas de transacción, representado por un parámetro K que es menor a la dotación inicial en este caso. Y bueno, bajo el caso de Silicon Valley Bank, el endurecimiento de la política monetaria redujo el valor del mercado mark-to-market de sus activos de larga duración. Según el paper de Metric 2024, la venta forzosa de la cartera de 20.000 millones generó una pérdida real de 1.800 millones de dólares. Estas pérdidas transformaron una presión de liquidez en una insolvencia, erosionando el capital contable y fomentando la selección adversa del mercado. La velocidad de ese colapso fue exponencial debido a lo que denominamos comúnmente como digital sunspots. No obstante, aquí hago un paréntesis, ya que esta distinción es algo que tocarán mis compañeros más adelante. Y bueno, continuando el trabajo de Cookson y más autores demuestra cómo las redes sociales y plataformas de comunicación de los fondos de Venture Capital actuaron como mecanismo de coordinación perfecta en este caso. Y aunque es importante precisar que este pánico no se limita exclusivamente a estos grandes sectores, sino que la visibilidad pública de la crisis en redes sociales generó un efecto contagio que alcanzó también a los participantes minoristas. En solo 24 horas se procesaron solicitudes de retiro por 42.000 millones de dólares, que fue el 25% del fondeo total. Entonces, podemos decir que la digitalización ha eliminado la fricción geográfica y temporal de las corridas bancarias tradicionales, reduciendo a cero el tiempo de respuesta del supervisor y forzando el cierre de la institución en medio de la jornada operativa. Y bueno, pasando de manera breve al último punto, es crucial notar que el prestamista de última instancia no pudo intervenir a tiempo debido a ineficiencias operativas. El reporte del G30 destaca que Silicon Valley Bank no contaba con colateral preposicionado en la ventanilla de descuento. Las demoras técnicas en la transferencia legal de títulos y fallas en la gobernanza interna impidieron que la Fed inyectara las reservas necesarias para frenar la corrida. En conclusión, Silicon Valley Bank demuestra que la tenencia de activos de alta calidad es insuficiente si no existe una infraestructura operativa ágil que garantice su convertibilidad inmediata en dinero del Banco Central. Finalizado este punto, doy pase a mi compañera. En la parte 4 abordaremos un poco de la modelización teórica y las fricciones de información. Dentro del modelo de Diamond-Digby y el equilibrio del pánico digital, bueno, por este lado, la evidencia sugiere que la crisis del 2023 no fue un simple sunspot, sino un shock de fundamentales que desencadenó un pánico coordinado. El shock fundamental fue el rápido cambio del entorno macroeconómico y el aumento de las tasas de interés, que generaron pérdidas masivas no realizadas en activos de larga duración. Específicamente, al cierre del 2022, el Silicon Valley Bank ya presentaba una insolvencia técnica a valor de mercado con un patrimonio neto negativo de aproximadamente 3.000 millones de dólares. El evento informativo del 8 de marzo del mismo año actuó como catalizador que hizo que sea más evidente esta insolvencia. Por otro lado, por el lado de la estrategia dominante del depositante, para un cliente con depósitos no asegurados, que representaba aproximadamente el 94% del SBB, el cálculo del costo-beneficio cambia drásticamente ante señales de insolvencia. Como podemos ver en el esquema del árbol, la estrategia dominante es retirar los fondos. En un sistema donde el dinero bancario pierde su liquidez inmediatamente, la respuesta racional por parte de los clientes será mover el capital hacia instituciones más seguras para evitar los costos de transacción y de espera. Si podemos criticar el modelo de Diamond Digging, bueno, tendría que ser por su incapacidad para capturar la escala temporal en corridas modernas, mientras que la crisis histórica, bueno, que la mayoría de crisis históricas tomaban días o semanas en propagarse, la corrida del 2023 fue relámpago, ya que las redes sociales permitieron una difusión instantánea de información o desinformación en todo caso, y la banca en línea facilitó el retiro del 25% de los depósitos del SVB en un solo día. Por otro lado, tenemos el modelo de Tirol, que hace enfoque en la erosión de incentivos. Por el lado de la eliminación del capital propio,
Bueno, bajo el enfoque de Tirol, el capital del banco funciona como un mecanismo de compromiso que alinea los intereses de la gerencia con lo de los acreedores. Entonces, la caída del valor de mercado de los activos erosionó severamente el colchón del capital de muchas instituciones. En el caso del SVB, el ajuste del valor de mercado de menos de 17.000 millones superó totalmente el capital contable de 15.000 millones, destruyendo efectivamente la solvencia del banco. Por el lado de la pérdida del skin in the game, la ausencia de capital real implica que el banco pierde su participación en el riesgo o skin in the game, y sin capital que perder, la gerencia tendría menos incentivos para realizar un monitoreo diligente o gestionar los riesgos con prudencia, lo que aumenta el riesgo moral. Entonces, los depositantes o inversores perciben que el banco ya no tiene una barrera de protección propia, lo que rompe la confianza de los acreedores y genera la necesidad de una intervención pública extraordinaria. Pasando a la quinta sección de falla de supervisión y red de seguridad, tenemos que el colapso de Silicon Valley Bank comienza con una cifra crítica. El 94% de depósitos no estaban asegurados. Esto convirtió al banco en una especie de banca en la sombra, operando sin garantía estatal real. Bajo el modelo de Diamond Diving, esto activa la restricción del servicio secuencial. El primero que cobra gana y el último pierde. En la era digital, este pánico ocurre en minutos. El reporte de Headlinter concluye que el seguro actual es ineficaz para estas cuentas corporativas. El dinero operativo prioriza la continuidad y no la protección ex post. La solución no es asegurar todo infinitamente, tampoco, sino segmentar el seguro, proteger totalmente las cuentas de pago, como nóminas, para blindar la economía real y evitar así el contagio. Esto nos lleva al fallo del prestamista, de última instancia. El Silicon Valley Bank no obtuvo liquidez a tiempo, por dos razones. Primero, el estigma. Pedir ayuda a la Fed se percibe como señal de debilidad. Y segundo, la falla operativa. Transferir el colateral es demasiado lento para una corrida digital. La lección es clara. Se debe exigir el preposicionamiento del colateral, así los activos deben estar listos en el Banco Central antes de que inicie la crisis. En el frente regulatorio, la clave fue el tailoring regulatorio. La ley S2255 relajó la supervisión a bancos medianos. Como pueden ver en el gráfico, bajo estándares estrictos, el ratio de liquidez efectivo del Silicon Valley Bank era insuficiente, apenas del 75%. En la práctica, el riesgo sistémico creció, escondido bajo la etiqueta de banco regional, desplazando el riesgo hacia la red de seguridad pública, sin una detección temprana. Continuando con el análisis ex post, tras la caída del Silicon Valley Bank, la respuesta de la Fed fue el BTFP, prestar contra el valor nominal de los bonos, ignorando su precio de mercado. Esto frenó el contagio, pero tiene un costo, el riesgo moral. Al cubrir las pérdidas del mercado ex post, se debilita el incentivo para que los bancos gestionen prudentemente su riesgo de tasa de interés en el futuro. Y ver si la quiebra era evitable, se puede decir que sí. Si Silicon Valley Bank hubiera mantenido sus coberturas, los swaps habrían resistido el choque de tasas y las alertas existieron, pero no hubo una acción correctiva. En contraste, en el caso peruano, la elección está aplicada. La SBS y el BCRP utilizan un enfoque preventivo, Pilar 2 de Basilea, exigiendo capital adicional específico por riesgo de tasa de interés. Así es como equilibramos la seguridad financiera con la estabilidad del sistema a largo plazo. Ahora pasemos a las conclusiones. Muchas gracias, compañero. Bueno, para el último punto, las conclusiones, tenemos que la salida de los depósitos fue a velocidad digital, pero el acceso a la liquidez fue limitado. Silicon Valley Bank falló en usar la ventanilla de descuento. A diferencia de Silvergate, Silicon Valley no tenía el colateral preposicionado. Asimismo, el Liquidity Coverage Ratio mensual es insuficiente, ya que este banco cumplía ratios teóricos, pero falló en la liquidación en tiempo real. Asimismo, Silicon Valley cumplía el rol teórico de monitor delegado, según Diamond, reduciendo costos de información en este sector de las startups prácticamente a cero. Sin embargo, su falla fue la falta de diversificación. Al tener una cartera altamente correlacionada, el shock en el sector tecnológico no fue idiosincrático, sino fue sistemático para el banco. Es así que el prestamista de última instancia debe inyectar liquidez en minutos, más no en días.
Recordemos que Venture Capital no es un ahorro estable, es capital de trabajo altamente volátil, por lo que había necesidad de sistemas de gestión de garantías en tiempo real. Mientras que Estados Unidos tuvo que rescatar el sistema con BTFP, el sistema peruano es preventivo, ya que obliga a gestionar el riesgo de tasa de interés del libro bancario frente al valor económico real del patrimonio frente a pérdidas. Asimismo, el Banco Central de Reserva de Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros mitigan este riesgo de liquidez exigiendo un capital por riesgo de mercado, el 10% mínimo de todos los activos ponderados por riesgo, y manteniendo encajes altos como medidas prudenciales, lo que actúa como un seguro ex ante y no como un seguro ex post. Luego, las pérdidas no realizadas estaban en las notas de los estados financieros. La quiebra fue una falla de lectura crítica por parte de los supervisores. Clasificar a los bonos como hold to maturity ocultó pérdidas masivas que de haber sido available for sale habrían revelado insolvencia mucho antes. Finalmente tenemos que Silicon Valley Bank demostró que en la era digital la solvencia es irrelevante si falla la operativa de liquidez. Muchas gracias.